Terremotos, la furia de la naturaleza en su máxima expresión. ¿Qué hay al interior de nuestro planeta que genera los silenciosos movimientos de la Tierra? ¿Se pueden predecir? Sin duda, estas interrogantes inquietan a todos aquellos que viven en lugares sísmicos, quienes por experiencia entienden que cuando el planeta se mueve más de la cuenta, se trata de un terremoto. Pero, ¿qué es un terremoto? Los terremotos o sismos son un fenómeno que afecta a la corteza terrestre por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Pueden ocurrir por causas como la ruptura de fallas geológicas, procesos volcánicos, fricción en el borde de las placas tectónicas y también por experimentos del hombre. Nuestro país es conocido por ser uno de los protagonistas de los terremotos más devastadores de la historia mundial. El 22 de mayo de 1960, Valdivia vivió un megaterremoto 9,5 en la escala de Richter, siendo hasta ahora el más potente en la historia de la humanidad. Una catástrofe natural que cobró la vida de miles de personas, cambiando incluso la geografía del lugar. Países como Indonesia y Japón también han sufrido movimientos telúricos devastadores. ¿Podemos llegar a predecir los terremotos? ¿La naturaleza nos da señales que no logramos ver? ¿Cuáles han sido los movimientos de la Tierra más devastadores? Terremoto en Estados Unidos y Canadá, lugar California, Oregon, Washington y Columbia. Fecha y hora 26 de enero, desde las 17 y hasta las 21 horas. Su magnitud 8.7 Richter. Muertes, 25 víctimas, Dr. File. Así es. Nos estamos remontando al 1700 y según los registros, al menos que se tienen, este terremoto que afectó todo lo que es la costa del Pacífico de Estados Unidos, Canadá, todo lo que es Washington, todo lo que es California y la Columbia Británica también, tuvo un impacto tan grande que la principal consecuencia, al menos que uno tiene los registros, es que generó un inmenso tsunami. Entonces, no solamente vino acompañado del movimiento de la Tierra tremendo, que generó, bueno, no muchas muertes, pero que sí está registrado como el número 10 de mayor potencia en la historia. El tsunami, afortunadamente, no llegó a muchos lugares, o sea, no afectó muchos lugares con personas, pero sí, según lo que se tiene, las olas llegaron por lo menos entre 5 a 10 metros de altura, propiamente tal como son los tsunamis, poderosas corrientes electromagnéticas del mar que devastan todo. Y estamos hablando de hace 300 años atrás. Increíble. Número 10. 26 de enero del año 1700. Así es, pues, así es. Y tenemos algunos, bueno, poquísimos registros, obviamente, pero eso es lo que ocurrió el número 10. Pero vamos al 9, querido Ignacio. Seguimos avanzando y somos una generación de chilenos que tiene muy presente lo que ocurrió el 27 de febrero del año 2010. Este es el número 9. Terremoto Ñuble, Chile. Fecha y hora 27 de febrero del año 2010. 3:34 AM. Su potencia, su poder y devastación 8.8 Richter. 524 muertos, 524 víctimas. Cuando contraponemos el número 10 con el número 9, Estados Unidos, Canadá versus Chile, nos damos cuenta que el horario es muy tremendo, Dr. File, porque enfrentar un movimiento telúrico de esta magnitud, de esta devastación,
cuando el país estaba en total descanso, durmiendo en la mitad de la noche, en plena madrugada, la situación es mucho más macabra y compleja y desestabilizadora que cuando algo así ocurre de día. El efecto del tsunami, el efecto de ese maremoto, también significó producto de la descoordinación, de la escasez de protocolo, de la poca preparación de las autoridades para un cataclismo de esta naturaleza, muchas más víctimas. Sí, un nefasto 27F, que todos los amigos en casa recuerdan porque afectó y se sintió desde la región de los lagos hasta Antofagasta. Prácticamente todo el país. Prácticamente todo el país, como tú lo señalas. Afectó muchísimo a Concepción, Cauquenes, y generó un tsunami que nos demostró lo ineficiente que éramos frente a todos estos acontecimientos. Muy ineficiente, y que nos hizo despertar con sufrimiento a tener que adaptarnos a esto que se ha seguido repitiendo, bueno, hasta hace poquitos días atrás. Recordemos también mira, fue tan fuerte que está medido que retrasó el día, acortó el día en 1,26 microsegundos. Son pequeños detalles científicos, pero lo que hizo es relentar el día. Muy poco, pero son pequeños datos que vale la pena recordar de este tremendo 27F. Todo el tsunami. No teníamos, toda la descoordinación. Es bueno recordarlo para darnos cuenta lo poco preparados que estábamos. Nuestra intención no es llorar sobre la leche derramada. Por supuesto que no. Pero cuando vemos el funcionamiento por reloj de los protocolos en el terremoto que acabamos de enfrentar en el centro norte del país, versus lo que sucedió el 27F, ¿cuántas vidas se podrían haber salvado, doctor Feil? 526 vidas. Sobre todo los inocentes que murieron por el tsunami. Personas que incluso dijeron, volvamos porque no va a pasar nada. Exacto. Y les llegó, y muchas no se encontraron. Hasta el día de hoy muchas personas no han vuelto a ver a sus familiares. Es bueno recordar estas cosas porque nos afecta a todos y nos hace darnos cuenta lo vulnerable que somos ante estos tremendos manifestaciones. Es una forma de poder seguir viviendo, ¿no? Tenemos conciencia que somos un país sísmico y tenemos claridad absoluta de la devastación y el poder que tiene la Tierra en esta llamada línea o zona de fuego, ¿no? Y donde Chile forma parte de manera completa, integral. Pero claro, una forma de hacer un reseteo, dejar las cosas hasta ahí, seguir avanzando es la única forma. No podemos vivir eternamente paranoicos frente a una situación como esta. Y también hay que recordar lo que ocurrió en la isla Juan Fernández. ¿Tú has estado alguna vez en la isla? No he tenido la oportunidad, doctor Feil, lo lamento muchísimo. A mí me tocó hace muchos años hacer una investigación en la isla Juan Fernández y todo lo que es la bahía Cumberland, donde tú llegas, fue borrada. Entonces lo que se padeció ahí fue tremendo. Doctor Feil, seguimos avanzando con los megaterremotos más destructivos en la historia. Conozcan el número 8. Ecuador, Colombia. Terremoto frente a las costas de Esmeralda. Fecha 26 de diciembre del año 2004. Su magnitud también 8.8 Richter. 1000 muertos, doctor Feil. Estamos hablando de prácticamente el doble de víctimas, teniendo la misma intensidad de lo que experimentó Chile el 27F del año 2010. Así es. Y uno tiene que recordar que en ese terremoto ocurrió un tsunami que afectó a Colombia y que afectó a nuestros amigos de Ecuador. Es parece zona de posguerra eso. Así es, el 31 de enero, entonces en víspera del Año Nuevo, ocurrió esto. Fue tan devastador, sobre todo lo que significó nuevamente la irrupción del
del tsunami. Y uno va aprendiendo algunas cosas, como que en realidad, más devastador que el mismo terremoto, es el tsunami que acompaña a los terremotos. Ecuador y Colombia lo vivieron ya hace muchísimo tiempo, pero ha permitido también, bueno recordarlo porque es el número 8. La fuerza del arrastre de los mares. Poderosísima. Entonces, todo lo que afectó mucho a Guayaquil. Bueno, para aquel entonces fue una devastación también de toda la costa cercana de Guayaquil, particularmente en Ecuador. Y Colombia también recibió el tsunami. Las imágenes que se tienen son algunas, pero bueno, es el ranking y uno tiene que señalarlo, pues. Dr. File, seguimos avanzando en nuestro ranking. Son los terremotos más devastadores de la historia. A continuación conocemos el número 7. Así es, pues. Ocurrió en las Indias Orientales, frente a Sumatra, en una ciudad que se llama Bengkulu. Afectó el maremoto, incluso llegó también a las costas de África. Por lo tanto, estamos viendo una de las devastaciones más grandes de todas. 9.0. En consecuencia, estas son las imágenes que tenemos de aquel acontecimiento devastador. Son los pocos registros que quedaron. Dr. File, con estas imágenes realmente impresionantes, pasamos al número 6. Nuestro vecino país del Perú, que involucró también lo que hoy es Chile, terremoto de 1886. Específicamente el 13 de agosto a las 21:30 horas, su magnitud 9 grados Richter, 25.000 fallecidos, aquel terremoto peruano de 1868. Bueno, especialmente lo padecieron las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna, Islay, también Arica e Iquique. Estas dos ciudades chilenas, bueno, también fueron afectadas por este terrible terremoto, percibido incluso desde Lambayeque. Estamos hablando del norte, bien al norte de Perú, desde Lambayeque hasta Arica e Iquique se sintió devastador, y en este caso causó 25.000 muertos. Es una situación tremendamente dolorosa, ocurrido, como tú lo dijiste, en 1868. Impresionante las imágenes nuevamente. Y que obviamente la gente no tenía, piensa tú, las construcciones, si bien eran buenas construcciones, devastó las construcciones. Exacto. No se estaba preparado para estos movimientos tan fuertes que fueron despertando a la gente, pues. Seguimos conociendo el ranking de los 10 terremotos más devastadores, de los cuales hay constancia, hay imágenes, hay estudios y existe la posibilidad de ver su real dimensión. Conozcan el número 5. Este lo recordamos perfectamente, Dr. File. Terremoto en Japón. 11 de marzo de 2011, a las 2:46 de la tarde, con una magnitud brutal de 9 grados Richter y que alcanzó a más de 15.000 personas, 15.000 fallecidos. 15.836 fallecidos, los que se han reconocido, pero también hay desaparecidos. De todo lo que se recuerda de ese terrible tsunami que afectó a Japón, uno no tiene que olvidar algo muy importante hasta el día de hoy, que es la contaminación radioactiva que está y que va a seguir contaminando por las próximas décadas a todo el Océano Pacífico. Fukushima. Fukushima.
Por lo tanto, es bueno recordarlo porque me ha tocado ver, esperemos después mostrárselo a los amigos, las consecuencias que está teniendo la radiación en las malformaciones de los peces. Me tocó ver hoy día, me llegó una imagen de un pez monstruoso, producto de la radiación en Fukushima, que ya ha contaminado y que, ojo, no se habla. Solamente uno puede extraer información gracias a fuentes de amigos que están en el terreno, porque se ha prácticamente silenciado lo que está ocurriendo debido a este terremoto en esas centrales nucleares que están contaminando y contaminando. Se dice que no, siguen contaminando. Contrario a lo que sucedió con el tsunami en Chile el año 2010, ¿no, doctor Feil? En medio de la noche. Lo de Japón lo pudimos ver por televisión, con imágenes realmente brutales. Impactante. Estamos hablando del país que ha tenido la capacidad, la tecnología y los recursos para enfrentar movimientos telúricos como nadie en el planeta. De eso estamos claros. Sin embargo, cuando la naturaleza quiere arrasar con todo, lo hace. Y a pesar de las barreras de contención, de esos muros especiales, nada pudo detener la fuerza del océano. Nada. Siempre recuerdo a unos amigos pascuenses que me decían: el hombre es un insecto que salta por la tierra. Y en gran medida, cuando ocurren estos fenómenos, nos damos cuenta que aunque queramos, a veces no podemos. Y la voluntad humana son al menos estos recuerdos de que siempre hay cosas mucho más grandes a la voluntad humana, a la soberbia humana. La naturaleza nos pone en su lugar muchas veces, y a veces con estas lamentables víctimas. Japón es un país que está estudiando científicamente los terremotos. Hoy día están preparados para otro evento fuerte, se están preparando desde ya, porque el epicentro, según muchos, se acerca. Pero no olvidar de Fukushima, el tsunami de radiación que nos está llegando hasta el día de hoy. No lo olviden eso. Doctor Feil, seguimos avanzando y ya es hora de conocer cuál es el siguiente, el número 4 de los terremotos más devastadores de la historia. Terremoto en Rusia, 4 de noviembre del año 1952, a las 4:58 de la tarde, con una magnitud también de 9 grados Richter, 22 muertos, doctor Feil. Alcanzó las islas de Midway. Alcanzó también, porque produjo un tsunami que alcanzó, como señalo, las islas de Midway. Cocos, Hawái, Alaska, California también. Es decir, el terremoto se sintió a 3.000 kilómetros de distancia de su epicentro. Ahora, la devastación en términos de vidas humanas fue poca. Fueron 25 personas las que se registran que murieron, si bien es cierto que hay otras cuantas que desaparecieron. Y esto ocurrió a las 16:58 de la tarde, digamos. Por lo tanto, ahí estamos en el número 4, acompañados de su correspondiente tsunami. Muy importante que señalar que al menos las olas que se registraron aquí alcanzaron también los 5 metros en muchas partes, pero que también, según lo que se cuenta, hubo una ola muy destructiva de 3,2 metros de altura que devastó muchas partes. Si bien es cierto, no causó mayores muertes, pero sí devastó. Impresionante poder acceder a estas imágenes, doctor Feil, de un terremoto poco conocido en el imaginario colectivo, ¿no? Pero es el ranking 4. Es decir, Rusia tiene su super terremoto. Le costó a Rusia recuperarlo más o menos unos $1.000 millones. Fue ese evento.
Pero vamos al 3, top 3. Dr. File, seguimos revisando cuáles han sido los terremotos que han remecido al mundo entero del 10 al 1. Conozcamos el número 3. Terremoto en Estados Unidos. Fecha y hora, 28 de marzo de 1964, a las 3:36 de la mañana. También en madrugada, con una magnitud muy poderosa de 9.2 Richter. 128 muertes. 128 muertes. Y subió o levantó el suelo 11 metros en 500.000 metros cuadrados de toda la región de Estados Unidos, de Alaska. Se levantó el suelo 11 metros. Fue una de las particularidades de esto, porque algunos terremotos hunden, otros mueven el eje de la Tierra. Bueno, este lo que hizo fue levantar la Tierra. Su efecto se sintió hasta las islas Aleutianas. Por lo tanto, es lo que se registró aquel año de 1964 en Estados Unidos. Tremendamente devastador. Cuando se observan los esto es muy impresionante, porque los levantamientos de tierra sorprendieron. Piensa tú lo que puede ser que prácticamente una placa terrestre se levantó y generó este tremendo terremoto. 128 muertos y bueno, es el número 3 en el ranking, top 3. Queridos amigos, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta conoceremos los 2 terremotos más devastadores de la historia. Quédense en sintonía, ya regresamos con más mentiras verdaderas acá en la red. Queridos amigos, son las 0:22 horas. Seguimos como siempre en vivo y en directo haciendo mentiras verdaderas acá en la red. Un tema realmente apasionante que vale la pena siempre estar al tanto, enterado. No nos podemos hacer el leso que somos un país sísmico y que formamos parte de un contexto global de la llamada zona de fuego. Eso implica que históricamente siempre estaremos enfrentados a este tipo de catástrofes naturales. Hemos revisado en este ranking del 10 al 1 los 8 terremotos más devastadores que hemos visto, la historia ha escrito, de los cuales se tiene constancia. Sí. Entramos a partir de este instante en el número 2. ¿Cómo olvidarlo? 26 de diciembre del año 2004, magnitud 9,3 grados Richter, 229.866 muertos, más de 229 víctimas, el terremoto en Indonesia. Conocido también como el terremoto en Sumatra, Andamán, que destruyó Malasia, Sri Lanka, India, Tailandia. Se filmó incluso una película épica titulada Lo Imposible, y también supimos el caso terrible de una chica chilena que estaba celebrando su luna de miel. Dentro de los terremotos, si bien es cierto el número 2 en magnitud, es el número 1 en cuanto a víctimas. 229.000 víctimas, que fueron la mayoría, bueno... Increíble. Mira, imágenes estremecedoras. Fueron víctimas del tsunami. Qué brutalidad. Y uno tiene que recordar, mira, a mí me tocó estar, por ejemplo, en Sri Lanka, en la costa de la India, del sur, donde llegó el terremoto, estuve antes. Y uno tiene que decir, uno se pregunta, pero ¿cómo tantos muertos? ¿Por qué tantos muertos en esos países? Y uno tiene que recordar que la gente, muchísimas miles, millones de personas en la India y también en Sri Lanka duermen en la calle, viven en la calle, son muchos parias de la casta más desmejorada de ese país y duermen en la calle. Entonces la explicación a tantos muertos es porque hay mucha gente que vivía sin casas, en condiciones tremendamente negativas, y fueron
Arrasadas. Arrasadas. A mí me tocó estar en Kovalam, la mejor playa de Sri Lanka, en Onowatuna, también de Sri Lanka. Y claro, el mar, uno salía de la cabaña y el mar estaba ahí mismo, un mar color turquesa que se tiñó de oscuridad aquel día 26 de diciembre del año 2004. Por lo tanto, uno tiene que recordar sobre todo por la cantidad de muertos y sobre todo porque los muertos, muchísimos, la gran mayoría, personas que fueron arrasadas desde la misma calle donde vivían o caminaban. Así es, pues. Queridos amigos, llegamos al punto cúlmine de este ranking que revisa con datos duros los 10 terremotos más devastadores en la historia. Somos un país sísmico, lo sabemos. Miren, el número 1. Ahí está, Dr. File, el más tristemente célebre de todos. El terremoto en Valdivia, Chile, 22 de mayo de 1960. Pasada las 3 de la tarde y con una magnitud de 9,5 grados Richter, alcanzó las 10.000 víctimas. Así es. El más brutal de la historia se produjo en el sur de nuestro país. Así es. Y uno tiene que recordar que el 21 de mayo hubo un terremoto de ese mismo año, del día anterior, de 7.7 grados en la ciudad de Concepción. Entonces fue 21 y 22 de mayo, Chile recibiendo grandes terremotos. Pero claro, el del 22 de mayo fue el más tremendo en la historia de todos los tiempos, desde que hay registros. Exacto. Desde que uno tiene registros. Y recordemos que de 1960 a la fecha, el avance de la tecnología, de la ingeniería, de las construcciones, ha sido enorme. No solo fue el más devastador, sino que en medio de un Chile pobre, un Chile con muchísimos menos herramientas y conocimiento frente a la construcción antisísmica, por lo tanto la devastación fue total. Fue total, hubo 2 millones de damnificados. También se estudió posteriormente que producto de este terremoto gigantesco, el más devastador de todos, el volcán Puyehue entró en erupción y también hubo un tsunami. Es decir, vino este terremoto con erupción volcánica y con tsunami. Por lo tanto, y un tsunami que llegó hasta Japón, pues, y se sintió bien fuerte en Japón. Es lo más grande que ha ocurrido. Por lo tanto, recordarlo, tenemos 2 grandes tsunamis en los top 10. Entonces, esto que devastó Valdivia y que ocurrió exactamente a las 15 horas y 11 minutos, quedó en la memoria y en el recuerdo, bueno, de la historia de estos rankings. No es menor lo que estamos descubriendo en este ranking, Dr. File. Del top 10, Chile, junto a Estados Unidos, son los únicos países que se repiten en el ranking. Se repiten en el ranking. Chile cuenta con el terremoto más devastador en la posición número 9 y en la posición número 1, el que estamos revisando, Valdivia, 1960. Muy importante también, uno tiene que estar preparado, sobre todo. Ambos en el sur del país, paréntesis. Ahora se sienten en todo el país, pero bueno, ahí están los epicentros. Uno como país tiene que estar preparado para las catástrofes. Es importantísimo perfeccionarnos a nivel de los estudios, de los posgrados, para estar atento y estar preparado para las catástrofes y para sintonizarnos con los ritmos de la naturaleza.